¡Feliz 2021! Ya venimos fuertes con Bad Bunny, como no podría ser con otra persona, que acaba de sacar Booker T, perteneciente al tercer álbum que ha sacado en el año 2020, que se ha sacado 3 álbumes. Hoy vamos a analizar Booker T, haciendo alusión al ex luchador profesional estadounidense Booker T, campeón mundial de la WCW y de la WWE, a la que todos hemos jugado, aunque ponía que no hagan estos en sus casas, pues todos lo hicimos. En verdad no es la primera vez que Bad Bunny hace referencias a la lucha libre, de hecho es un deporte que ama. Vemos así como en Chambea contó con la participación de Ric Flair, la estrella de lucha libre, right here is my kiss feeling. All these diamonds out. Woo! Así como en Quién tú eres, donde aparece Stone Cold Austin. Y además Bad Bunny recibe un stunner, el icónico finisher del luchador. Pero aparte de que todo el videoclip gire en torno a este concepto, la letra tendrá analogías Bad Bunny Booker T, además de hablar de muchos premios, además de referencias incluso con videojuegos. En la parte de la imagen vemos una cámara que está quieta en la primera parte del videoclip. Esta se mueve únicamente en un momento clave, el cual analizaremos, y a partir de ahí esa estática pasará a ser movimiento. Y en cuanto a la estética tan potenciadora, nos recuerda a Matrix. Además, si extraemos la paleta de colores, vemos que predomina la escala de grises y los verdes, al igual que en Matrix. La colorimetría es la misma. De hecho, Bad Bunny en los 2020 Spotify Awards lució como Matrix. Exacto. ¿Ves? Hablaremos de todo esto mucho más extensamente en este vídeo. Y gente, como no creo que pueda monetizar este vídeo por temas de copyright, que no es la primera vez que me pasa, pues si os gusta mi contenido y queréis apoyar mi trabajo, os invito a que me dejéis un like, os suscribáis a mi canal, compartáis mis vídeos o vengáis a Patreon a charlar conmigo, que es como un blog y hablamos ahí casi todos los días. Y con esto empecemos con el primer análisis del año. Booker T. El videoclip está dirigido por Stealth y toda esta peñita guapa que veis aquí es la que ha participado, que también la tenéis en la cajita de información. La escena del videoclip será siempre la misma y tendremos varias cámaras fijas que nos presentarán planos medios, primeros planos, planos de detalle, así como contrapicados y picados a modo cámara oculta. Lo único que veremos moverse será Bad Bunny, reforzando así toda la letra que explica Bad Bunny, así como su persona. Pues lo que está haciendo esto es que solo hay un elemento en movimiento mientras que todo lo demás es estático y nuestro punto de vista, nuestro enfoque va directamente a Bad Bunny. Con todo esto, Bad Bunny nos cuenta: ay, ay, los pongo a bailar la pelúa, el que no baile que lo despelucan. La referencia de la pelúa es un baile puertorriqueño en el que se elige a una persona para que baile mientras que los demás cantan lo siguiente. En este género yo fui un Hadouken. Ey. Benito nos hace referencia a la saga de videojuegos Street Fighter, en la que Hadouken es un tipo de ataque muy conocido. En español sería algo así como puño en movimiento en forma de onda, o algo así. Este movimiento se asocia a un personaje en concreto que sería Ryu. Y este verso le sirve a Bad Bunny para establecer una analogía entre su arte y el Hadouken, pues considera que su aparición fue un antes y un después en la música urbana en español, así como un golpe contundente, un movimiento casi letal, un Hadouken. Aquí Bad Bunny hace un juego de palabras entre la marca de relojes super cara Richard Mille, además de referirse a Mille como millionaire, millonario. Estoy en mi pick. Estoy en mi pick. Bueno, aquí Bad Bunny nos dice que está arribísima, está in the top, jactándose de estar en uno de los mejores momentos de su carrera. Hombre, chico, ¿te has sacado 3 discos en un año? Pues como para no. ¿Quién hace eso? Pues tú. Y a la vez se establece el paralelismo entre Bad Bunny y Booker T. Soy un rey, campeón, Booker T. Rey y campeón son palabras que acompañan a la figura de Booker T. Campeón por sumar alrededor de 46 títulos en su carrera y 13 de la WWE. Y rey por la etapa del personaje King Booker, que adoptó Booker T tras ganar el torneo King of the Ring, cuando comenzó a aparecer en acción con una corona, un cetro y el respectivo trono de rey, de King. Benito nos deja súper claro que él mismo se considera uno de los mejores artistas del momento. Esto respaldado por todos sus premios, que hará alusión a ellos. Y esta que viene es la parte más importante, amigos. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone. Esta cerrada de boca a muchos hace que sea el único momento en el que Booker T se mueve, en este caso gesticulando la cara, viendo la pedazo de barra que acaba de soltar. Ninguna esta gente escribe en
sus canciones o no se emocionen. Esto se explica así. En julio de 2020, Bad Bunny ganó el premio del compositor del año, que organizó la ASCAP, Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Durante la entrega del premio, Paul Williams, el presidente de la sociedad, le honró muy gratamente con sus palabras, pero esto no fue así. Para todo el mundo. Quiero decir, este premio desencadenó varias críticas. Había gente que decía que sus letras son simples y denigrantes, otros decían que Yo perreo sola no es para que lo escuchen niños ni adolescentes, y que por eso no debería de recibir el premio del compositor del año. O sea, no entiendo qué tiene... O sea, no entiendo nada. Perreo sola es la hostia. Es lo más. O sea, ¿qué artista de... Bueno, es que me va a callar. Mira, Bad Bunny, te lo mereces, chico. Cada gente aquí con su movida. En fin, sigamos. El disco más vendido de este puto año. El primer disco de Bad Bunny de 2020, el Yo hago lo que me da la gana, se lanzó en febrero y batió el récord de ser el álbum en español de mayor ventas en una semana en las listas de éxitos de Billboard, sumándose también que lo petó en cantidad de streamings, ventas físicas en una semana. En resumen, un locurón. Y visto lo visto, el disco más vendido del 2020. Lo llevé para la escuela, todo el mundo tratando de hacerle secuelas. Con 3 golpes apagamos todas las luces para ver a los teleñecos en una escena completamente diferente sosteniendo un Grammy. Ese Grammy es el de Yo perreo sola. Ahora yo picheo, yo perreo sola. El Grammy latino a la mejor interpretación de reggaetón de Bad Bunny. Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Y el tío ni fue. Sí, de hecho Bad Bunny no fue a la entrega de premios de American Music Awards porque tenía coronavirus. Y encima ganó 2 premios. Chequi morena, chequi morena, Lo que cantan los teleñecos es una popular canción infantil puertorriqueña, el Chequi Morena. Chequi morena, chequi. Pausa. Y tras esta breve pausa en la que apagamos las luces, aparecen los teleñecos. ¿Qué coño está pasando? Todo lo que estaba estático empieza a moverse. Por eso es tan importante esta parte. Es decir, toda la parte estática que hemos visto antes ha servido para enfatizar esta última parte, para potenciar lo que dice Bad Bunny a Booker T al oído, para fijarnos bien en lo que dicen los teleñecos, donde rompen completamente la escena de la que nos habíamos acostumbrado y que pensábamos que iba a estar todo el vídeo. Es por ello que esta es la parte más importante del videoclip y en la que se potencia el premio de compositor, el disco más vendido del año. Se llevó todos los premios y ni fue. Rey, campeón, Booker T. Tras esta pausa en el videoclip, en el minuto 1:50 o algo así creo que era, empezamos a movernos con unos flashers que nos vuelven un poco locos, ¿sabes? O sea, es como, ¿qué ha pasado? O sea, acaba de pasar algo mágico en el videoclip. ¿Qué es esto? Y estamos como atónitos. Y es cuando están los flashes intermitentes, a su vez que la cámara gira 180 grados para volver a un medio plano de Bad Bunny. Se pregunta cómo desde chamaquito, ¿sabes cómo? Y además, por primera vez vemos a Bad Bunny en el medio de la composición, que hasta ahora nunca lo habíamos visto, enfatizando aún más su persona y volviendo a potenciar todas las letras que hemos visto en esa pausa increíble. Y además, como es quien es, se puede permitir hacerse una pausa en el propio videoclip para beber agua. Rápido, tenki. Yo soy... Es que es durísimo. Durísimo. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La verdad es que a Bad Bunny le conocemos bastante por ser súper impredecible, nunca se sabe cuándo va a sacar un tema, lo hace sin avisar y encima se pega. Esto es exactamente lo que dice en esta última barra. Muchas veces ha sacado canciones sorpresa e incluso álbumes, y sin previo marketing siquiera, en contraposición de otros artistas que invierten un montón en marketing y en publicidad para llegar a ser virales. Sin embargo, Bad Bunny quiere decir aquí que él sin todo eso ya es viral. Yo soy Coco, usted es Baking. Bad Bunny vuelve a realizar un paralelismo con su persona, esta vez con el coco, la coca, mientras compara a sus rivales con el baking soda, que es bicarbonato de sodio en Spanish. Esto se usa en el proceso de corte de drogas para rebajar la droga, multiplicando así sus porciones y sacando más beneficio. Más beneficio, pero el producto es bastante peor. No es 100% droga. El producto es bastante peor. Durísimo. Busca el T tirándome un breaking. Además, Benito nos hace referencia al clásico movimiento de wrestler Booker T, conocido como el Snipperuni, que adaptó al wrestling por su pasado como breakdancer. Y terminamos con una increíble outro para ya terminar de componer todo esto que nos hemos montado, que dice así. Can you dig it, sucker?
Bad Bunny samplea lo que se reproduce antes de las peleas de Booker T. La traducción al español de esto sería algo así como: ¿puedes entenderlo, imbécil? El luchador comentó que esta frase se le ocurrió tras ver algunas películas de karate. Ni voy a frontear la de Rippy, cabrón, para que vea que estoy... Bam. Durísimo en general. Nada, increíble. Bueno, vamos a terminar hablando de la parte estética. Ya hemos comentado que hay grandes reminiscencias a Matrix. La colorimetría y la vestimenta va muy acorde. Ambos dos lucen las típicas gafas de Matrix. Y aparte Bad Bunny va vestido de negro con guantes de cuero y una camiseta en la que se lee 2032. Haciendo referencia a lo que muchos pensamos y a lo que él también piensa, de que Bad Bunny es una persona adelantada a nuestro tiempo. Va muy por encima. Va en 2032 cuando nosotros hemos empezado el 2021, básicamente. Booker T aparece con un estampado militar, más tonos verdes, y ambos dos también presentan los típicos enganches, no sé cómo se llama, pero yo tengo esto. Y al final de todo, para contrastar con todos estos tonos verdes y negros, se utiliza una tipografía de color naranja y de palo seco, que es la Beat Crusher Condensed Heavy, que tendréis el enlace abajo en la descripción, para todos los frikis que quieran saber esto, ¿vale? Si es que no tengo remedio. Cuando no hay remedio, no hay remedio. Gente, tenéis a todo este maravilloso equipo que ha participado en el videoclip abajo en la descripción. Y además nos podéis seguir a Siri y a mí en las redes sociales, donde siempre encontraréis cositas, sobre todo en Instagram. Y vuelvo a deciros que este videoclip no creo que se monetice, así que si os ha gustado, podéis apoyar mi trabajo con todo lo que he dicho antes. No lo voy a repetir porque se me parece un tostón. Gracias a todos por este grandísimo apoyo en 2020. Es la primera vez que abría mi canal de YouTube. Tenía mucha vergüenza, ya lo sabíais. Y ha sido increíble. Muchas gracias, millones de gracias a mis Patreons. Y ahora sí que sí, en 2021 iremos a Twitch. Así que dadle a Twitch que en poquísimo estaremos ahí. Bueno, gente, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en los próximos vídeos. Ciao. Can you dig it, suka? Can you dig it, suka? Can you dig it? Que no sé apagar esto, que no sé apagarlo. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.